Hola a todos y todas. Continuamos con este proceso de formación para la transformación agroecológica de fincas. Tuvimos un primer bloque de conceptualización de la base de la agroecología, el cambio climático, etc. Y estamos terminando ahora con esta presentación un segundo bloque que tiene más interés en las cuestiones metodológicas, de procesos. Y aquí abordamos la conceptualización sobre resiliencia, abordamos la ruta de la agroecología para la resiliencia de fincas y complementamos esa ruta de la agroecología con algunas pistas, pudiéramos decir, para el proceso de transformación agroecológica de fincas. Y cerramos este bloque con los componentes de producción. Este es un tema obligatorio porque en la agricultura durante muchísimos años estamos acostumbrados a trabajar con el factor limitante. Eso es propio de la agricultura convencional. Como dijimos en algunas de las presentaciones anteriores, hemos querido trasladarlo a la transformación hacia la agricultura sostenible y más recientemente también hemos querido trabajar ese enfoque de factor limitante a la gestión del cambio climático. No es una crítica porque es lógico si después de muchísimos años de agricultura convencional con un enfoque de que la agricultura se logra subvencionándola con determinados insumos, es muy difícil ahora ir hacia un enfoque holístico que es el que propone la agroecología, la sostenibilidad, la resiliencia, donde los insumos son importantes pero no son el único elemento. Entonces esa transición de enfoque de la gestión es muy importante y obligatoria para esto que nosotros queremos hacer, que es la transformación agroecológica de fincas. Por eso que los componentes de producción o entender qué son los componentes de producción es básico para este proceso. Entonces, bueno, como decía, durante muchísimos años se ha estado enfocando la agricultura a través del factor limitante y el componente de producción, ¿qué quiere decir? Son los elementos del sistema que deciden la producción agropecuaria. Los elementos del sistema pueden ser externos porque vienen de fuera, insumos, energía, etcétera, agua, pero pueden ser internos del sistema. Entonces, que tiene que ver con todas las prácticas que se hacen en determinados componentes que deciden la producción agropecuaria. Entonces, como se puede ver, se amplía un poco la gestión hacia otros componentes, no es tan simple como programar la cantidad de insumos que necesito y programar su utilización, se amplía hacia capacidades mucho más complejas para las personas que manejan los sistemas. Por suerte que hay mucha experiencia en la agricultura tradicional campesina y esa experiencia en la agricultura tradicional campesina es la base para todo esto que nosotros estamos proponiendo. Entonces, componentes de producción lo podemos agrupar en tres tipos: recursos naturales, medios de producción e insumos. Recursos naturales, por supuesto, los recursos naturales que más deciden la producción agropecuaria es el suelo, el agua, los cultivos y los animales, fundamentalmente, ¿no? Los cultivos y animales productivos, por supuesto. Los medios de producción, bueno, las infraestructuras productivas, que yo tengo, las infraestructuras de apoyo, los implementos, los equipos, que es parte de la producción agropecuaria. Ahí quizás nos hubiera faltado incluir la tradición animal, pero bueno, también es parte de los medios de producción. Y los insumos, que ahí, bueno, material reproductivo, bioproductos y otros que puedan ser necesarios para el proceso de producción. Así, ahí agrupamos un poco los componentes de producción. El interés es entender de que no es el factor limitante solamente que es material reproductivo y productos o agua, sino que hay otros componentes que son necesarios. Entonces, para precisar un poco los componentes de producción agrícola, los que tienen mayor importancia. ¿Y por qué es importante precisar los componentes? Porque sobre estos componentes es que se va a actuar en la gestión de resiliencia, ¿no? Entonces está el suelo como un componente de producción agrícola, el material reproductivo, como vimos anteriormente, los cultivos en crecimiento y desarrollo. O sea, el cultivo en crecimiento y desarrollo tiene una característica diferente al cultivo que está en floración y fructificación. Por lo tanto, son dos componentes a la hora de definir las prácticas, las acciones, etc. El agua y el riego.
considerando lo que hablamos de transformación sobre agua anteriormente, el manejo de la sanidad de los cultivos, el manejo de la nutrición de los cultivos, bueno, como dijimos, el cultivo en floración, fructificación, el cultivo en cosecha. Fíjense que estamos hablando de cultivo en crecimiento y desarrollo, en floración, fructificación y en cosecha, porque los manejos son diferentes respecto al cambio climático. Los rendimientos productivos como un componente importante, las post cosechas, las infraestructuras de apoyo y la comercialización. Eso hay otros, ¿no? Pero esos son los de mayor importancia. Para todos los sistemas de producción o finca no son los mismos, puede ser que algunos sean menos importantes unos que otros, pero lo interés aquí es poner el ámbito de los componentes de producción. Todos esos son los componentes sobre los cuales actuamos para buscar capacidad de resiliencia. Y en el caso de la producción pecuaria, bueno, el suelo, los sistemas de cría, el agua y abasto a los animales, la sanidad de los animales, la alimentación, los animales reproductivos, los animales en desarrollo, los animales en producción para carne o para leche, lo que sea, bueno, los animales en ordeño, perdón, los rendimientos productivos y las instalaciones de estabulación. Quizás falten algunos, pero ahí están los principales componentes que tienen que ver con la producción pecuaria. Entonces, ¿qué es importante entender aquí, insistir aquí? Que sobre esos componentes es sobre los cuales se harían las prácticas agroecológicas que deben cumplir con las funciones de resiliencia. O sea, recalcamos aquí de dónde parte la ruta de la agroecología, de las prácticas que nosotros hacemos con cada uno de esos componentes para buscar capacidad de resistencia y de recuperación y qué funciones van a tener esas prácticas. Entonces, también es importante entender de que esos componentes pueden tener diferente sensibilidad a los efectos físicos de los eventos. Estamos hablando de eventos hidrometeorológicos, como vimos anteriormente, o eventos sequía. Entonces, los componentes pueden ser sensibles, o sea, sensibles a esos efectos físicos, puede ser tolerante, o sea, que se puede afectar, pero toleran esos efectos y pueden lograr producciones, y pueden ser resistentes a esos efectos físicos, quiere decir que las afectaciones son mínimas o nulas. Esto es una escala de sensibilidad bastante gruesa, ¿no? Eso se pudiera fraccionar, de hecho existen escalas más fraccionadas, pero lo importante es entender de que nosotros entonces debemos buscar caracteres genéticos de las especies, en el caso de las especies agrícolas o pecuarias, buscar caracteres genéticos o de tolerancia o de resistencia. El caso de buscar resistencia es bastante difícil, porque en el caso de los ciclones y huracanes es resistencia física, y en el caso de la sequía es resistencia al estrés hídrico. Entonces, la investigación para buscar resistencia es difícil, pero es un camino que está abierto, que se está trabajando. Buscar material genético, tanto animal como vegetal tolerante, se puede encontrar principalmente en los materiales tradicionales. Por eso que se habla mucho de rescate de las variedades y las razas tradicionales, porque son más rústicas, son de las originarias de las especies, y entonces están más adaptadas a las condiciones locales. Entonces se buscan características de tolerancia en ese material genético, ¿no? Pero también la sensibilidad, o sea, la sensibilidad no se debe solamente de material genético, o sea, de las especies, variedades y razas, sino también la tecnología de producción. O sea, el manejo del cultivo o del animal es fundamental. Muchas veces se pierden los campos por la sensibilidad de las especies, pero hay mucho mayor pérdida por un mal manejo agrotécnico o zootécnico de la producción. Entonces, por lo tanto, la sensibilidad o la tolerancia o la resistencia mayor o menor puede ser también por la tecnología de producción, o sea, todo lo que son las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas pecuarias. Y en tercer lugar, las características del diseño y manejo de los sistemas. Eso quiere decir que usted puede tener una variedad tolerante o una raza tolerante que usted le está dando buenas atenciones agro, fitotécnicas o zootécnicas, pero si usted tiene un diseño y manejo que ayuda con funciones de resistencia, pues entonces va a ser menos afectada. Entonces, en esa combinación es donde está el enfoque de la agroecología para buscar la resiliencia al cambio climático, o sea, buscar material genético que tenga mejor comportamiento ante los efectos físicos,
lograr las buenas prácticas de producción para que ese cultivo, esos animales estén bien de salud, de nutrición, etcétera, y realizar diseños y manejos, que es un aporte grande de la agroecología, diseños y manejos que contribuyen a esas capacidades. De eso se trata de eso se trata entender la sensibilidad de los componentes de producción, entender que los componentes de producción son decisivos en todo este proceso. Y eso nos lleva también a otro aspecto, o sea, cuán vulnerables son los sistemas. Entonces, a medida que sean mayores capacidades de tolerancia o resistencia, van a ser menos vulnerables los sistemas. Y aquí aprovechamos para recalcar, la resiliencia como enfoque es de los sistemas, no de las especies propiamente, o de la tecnología propiamente, o del diseño y manejo propiamente, o sea, o de cómo se siembran o se crían los animales propiamente. O sea, la resiliencia tiene un componente, como vimos, de resistencia y recuperación. Por lo tanto, es del sistema. A veces hay enfoque de decir variedades resilientes. Las variedades pueden ser resilientes cuando esas especies estuvieron en condiciones naturales y pueden tener determinada capacidad de resiliencia. Pero cuando ya usted la domestica y la lleva a condiciones artificiales de producción, ya usted puede hablar de sensibilidad, de tolerancia, de resistencia, no más allá de eso. La resiliencia es del sistema. O sea, puede haber sistemas de cultivo resilientes, donde están todos esos componentes, o sistemas de producción resilientes. Entonces, esa es un poco la importancia de los componentes de producción y insistimos en que es importante entonces entender qué prácticas contribuyen con funciones de resiliencia en esos componentes de producción o qué funciones se necesitan para lograr la resiliencia. O sea, esas dos preguntas que se enfrentan una a la otra es donde está la base para poder lograr la transformación de los sistemas y que esa transformación, además de ser sostenible, contribuya con capacidades de resiliencia y de esta forma, bueno, hacemos énfasis en la ruta de la agroecología para lograr estos procesos. Entonces, bueno, con esto terminamos este segundo bloque de procesos de formación. Esperamos que en ambos hayan logrado avanzar en el entendimiento de la transformación agroecológica, de las necesidades de crear capacidad de resiliencia y de las funciones que está aportando la agroecología para poder lograr estos objetivos. Muchas gracias.